Buenas tardes, nos conseguimos acá esta tarde para hacer una pequeña demostración, un experimento práctico y didáctico de lo que es convección, transferencia de calor por convección, con materiales que conseguimos el día a día en nuestros hogares, en nuestras casas, para así demostrar de cómo podemos aprovechar esta energía de manera industrial y de manera doméstica para que podamos apreciar también cómo de una manera muy práctica podemos observar este fenómeno. Aquí en este momento nos encontramos con nuestro amigo Rubén Camacho, nuestro amigo Florencio Marcano y Luis Caraballo, en persona José Alcalá, para demostrar este experimento. Lo dejamos con Rubén Camacho, que va a explicar cuáles son los materiales y cómo funcionan. Muy buena tarde. Bueno, como dice el compañero, nosotros vamos a hacer el experimento de transferencia de calor por conversión. Les voy a explicar un poco de los materiales utilizados que obtuvimos nosotros, materiales domésticos, como dijo el compañero. Bueno, aquí nosotros tomamos una lata de refresco, le hicimos aquí un, un pequeño agujero para colocar la inyectadora y así sea la fuente, sea un poquito que se sostenga un poquito la presión de directo a la hélice de el trabajo que vamos a obtener nosotros. Aquí nosotros agarramos una inyectadora y suministramos el agua. Suministramos el agua. Luego obtenemos obtenimos una bandejita con un poquito, aquí le vamos a echar, tiene algodón, un poquito de aceite, con alcohol, para generar la fuente de energía y así obtener el calor que necesitamos para la transferencia de convección que necesitamos nosotros. Dar una breve explicación sobre lo que es la transferencia de convección por calor. Entonces aquí le vamos a poner la bandejita y vamos a encenderla para que vaya calentando y obtenemos nosotros el calor que en verdad y la fuente de energía que necesitamos. Como pueden ver, bueno, el compañero amigo Florencio Marcano le va a conversar un poco más de lo que es la corriente de convección por calor. Bueno, amigo Florencio, adelante. Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, según dice la teoría dice ahí, la transferencia de calor es tanto en líquido como en gas. Es importante señalar aquí que la conversión se ve solamente en líquido y gas. Importante recalcar eso. Se dice que es debido a un movimiento de partículas, el calentamiento de este movimiento de partículas. Las partículas que son las que se encargan de transportar el calor de un a la otra. De manera didáctica, acá tenemos lo que es, comenzamos con una charola que trabaja similarmente como nuestro experimento. Una charola que va a estar llena de agua. Tenemos una fuente que es la que se va a encargar de suministrar la energía, el calor, para que le suministramos esa elevación de temperatura a nuestro fluido. Como le dije, solamente en líquidos y en gas. Todo comienza una vez que comenzamos a adicionar calor. Una vez que comenzamos a adicionar calor, las partículas que están más cerca, más próximas a la fuente, se dilatan. Al dilatarse, bajan su densidad. Y al bajar su densidad, empiezan a ir subiendo de manera paulatina hasta arriba. Al llegar arriba, se consigue con se crea con una corriente de aire fría, la cual hace que estas partículas se enfríen y vuelvan a bajar nuevamente hasta el fondo. Al llegar al fondo, reciben nuevamente calor, vuelven a calentarse y llegan nuevamente a la superficie. Nuevamente se enfría y vuelven a bajar. Este movimiento, como se quiere, aleatorio circular, es constante. A este movimiento circular se le llaman corriente de conversión. Vamos a observar un momentico acá cómo ya comenzó a generar vapor y ya está haciendo el trabajo. Fíjense cómo está ejecutando el trabajo. ¿Ves? Entonces, seguimos acá con la explicación. Entonces, importante. Si nosotros seguimos suministrando calor, comenzamos con una temperatura ambiente, adicionando calor, desde aproximadamente 28 grados centígrados, la temperatura ambiente, a la temperatura de ebullición del agua.
¿Por qué es importante llevar la temperatura de ebullición de agua? Para poder que ocurra un cambio de fase entre la fase líquida y la fase de vapor de agua. Y donde este vapor igualito se va a comportar con la corriente de conversión, igual va a comenzar a transferir calor ella con el ambiente. Esto está libre en el ambiente acá. ¿Qué pasa? Si nosotros colocamos acá una tapa que impida la salida de ese vapor, en la parte de arriba de esa tapa se va a ir condensando también esas partículas que ya se evaporaron, se van a comenzar a quedar en la tapa y vamos a observar también partículas de humedad allí. ¿Por qué? Porque se consigue con una temperatura menor activa y empiezan nuevamente a condensarse, pues tienden a llevar a su condición de retorno. Entonces, basando esto, entonces a este movimiento de partículas se dice corriente de convección, que son las encargadas de llevar las partículas más calientes a las más frías. Como les dije, si llegamos y le seguimos echando calor, va a llegar un momento que esa agua se va a evaporar y va a haber un cambio de fase, de la fase líquida a la fase de vapor de agua. Entonces, si entendemos acá lo que es este grafiquito, bueno, acá tenemos la representación de nuestro experimento. Fíjense acá, que tenemos nuestra fuente, tenemos la charocita, tenemos nuestra corriente de conversión, cómo va saliendo en forma de vapor. ¿Ves? Entonces, de esta manera estamos transportando esta energía que está saliendo con el vapor, lo estamos transformando a movimiento, estamos ejecutando un trabajo. A nivel industrial, nosotros también utilizamos este vapor, lo hacemos pasar por una turbina, esa turbina la acoplamos a un generador y podemos producir corriente debido a esta transferencia de calor. Entonces, fíjense cómo un pequeño experimento lo podemos llevar a la vida real industrial. Entonces, básicamente, esto es nuestro experimento basado físicamente, como lo estamos viendo acá. Fíjense cómo hay un movimiento de esa turbina, ¿ves? Todo el vapor que se desplaza, ¿ves? Toda esta corriente de conversión transfiere calor al ambiente, pero le pusimos la turbina para que vean justamente cómo se está transportando esa energía. Entonces, básicamente, esto es lo que corresponde a nuestro experimento de transferencia de calor por convección. Acuérdense que el calor es que se va a transportar en diferentes medios. Por nuestra seguridad, profesora, aquí tenemos el extintor, ya que tenemos alta energía que está generando en el envase. En caso de culminar o llegue a tener suficiente candela, nosotros tenemos este extintor para nosotros apagar. Dale. Entonces procedemos, como ya combinamos, procedemos A extinguir. a apagar la candela. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Espero que el experimento sea de una manera lo más didáctica posible y poder explicar lo que era en este momento, lo que era el mecanismo de transferencia de calor por convección. Gracias. Gracias, profesor. En la explicación antes mencionada sobre la transferencia de calor y el cambio de fase, explicada por el compañero, aborda los principios fundamentales de la termodinámica, aplicados a los procesos de transferencia de calor y cambio de fase del agua, destacando su relevancia e implementación en el sector industrial. La dinámica del cambio de fase de líquido a vapor. Para que el agua realice la transición de fase líquida a fase gaseosa o vapor, al alcanzar su punto de ebullición, se requiere la adición de una magnitud significativa de energía térmica en forma de calor latente de vaporización. Esta energía suministrada incrementa la entropía del sistema sin variar la temperatura durante el proceso de cambio del estado. El principio de reversibilidad y conservación de la energía. Acá se explicó o se enfatizó el principio de la termodinámica de la reversibilidad al introducir un proceso inverso de condensación de vapor a líquido. El sistema debe liberar o ceder el entorno la misma cantidad de energía térmica equivalente al calor absorbido inicialmente durante la vaporización. La aplicación a industria o sistemas reboiler o rehervidores.
Esta transferencia bidireccional de energía térmica se aprovecha en la ingeniería de procesos mediante equipos denominados reboilers o rehervidores. Los mecanismos se traducen en un vapor saturado en el sistema, el cual, al experimentar una condensación controlada, cede su calor latente de alta entalpía. El propósito: esta energía liberada se recupera eficientemente para el intercambio térmico, utilizándose en el calentamiento de fluidos de proceso, reactivos o productos específicos dentro de las plantas compresoras o unidades de reducción directa. Los conceptos clave para este tipo de explicación son calor latente, que es la energía requerida por una sustancia para cambiar de fase; vapor saturado, el vapor en el equilibrio dinámico de su fase líquida, ideal para la transferencia eficiente del calor; y los reboiler o rehervidor, que son intercambiadores de calor industrial diseñados para suministrar energía térmica al fondo de la columna de destilación.